Hola mis queridos hermanos, una bendición poder compartir otro día más la lectura de la Biblia en un año y desear de corazón que podáis estar bien de salud físicamente y espiritualmente y nada hermanos, si podéis poner en vuestro muro de Facebook, en redes sociales, en Instagram, en YouTube, para que haya más personas que puedan hacer la lectura de la Biblia en un año con nosotros, que ya vamos terminando este año 2022 y estamos actualmente en el libro de los Hechos, capítulo 10, 11 y 12. Pero antes de hacer la lectura, simplemente comentaros que mi nombre es José Cabrero, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista de Vallecas, en Madrid, España. Y nada, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, en este momento te pido, Padre, que tu Espíritu Santo me ayude a guiarme por tu palabra de una manera bíblica y correcta para poder ser de bendición para los hermanos. Gracias, Padre, porque esta lectura que vamos a hacer hoy va a ser, para mí personalmente ha sido de bendición, y realmente, Padre Santo, te pido que pueda ser utilizado por el Espíritu Santo para que haya personas, Padre Santo, que puedan entender algunas dudas o algunas cuestiones que a lo mejor no conocen. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, que es viva y eficaz y que siempre nos enseña nuevas cosas. Y te pido, Padre, que te quedes con nosotros, por favor, y te lo pido en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Como os comentaba, tenemos ahí el libro de los Hechos, escrito por Lucas, y tenemos Hechos capítulos 10, 11 y 12. ¿De acuerdo? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta son las 12 de la mañana, ¿de acuerdo? Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Verso 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si lloraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a ellos. Estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que me buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa
para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y también, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vino sin replicar, así que preguntó: ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: Tu oración ha sido oída, y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Verso 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgo por toda Judea y comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy bien, pues en este capítulo 10 que he podido leer, habla de Pedro y Cornelio, que son los protagonistas de este capítulo. Y vemos a un Pedro que primeramente es un hombre que, pues lógicamente, conociendo la ley de Moisés, rechazaba completamente todos los animales inmundos que aparecen en el libro de Levítico, ¿de acuerdo? Es entendible porque lógicamente iba en contra de la voluntad de Dios en aquel entonces, pero Dios le tiene que mandar una visión para que vea todo aquel animal inmundo que él ve, todos aquellos cuadrúpedos terrestres, los reptiles, las aves, todo aquello que era inmundo para el pueblo de Israel, pues le dice que mate y que coma, ¿de acuerdo? También vemos a un hombre llamado Cornelio, que tiene 2 adjetivos de mucha bendición, y realmente me gustaría tenerlos también a mí, donde habla que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Realmente era un hombre con un corazón dócil para las cosas de Dios, y bueno, pues siendo un varón justo y temeroso de Dios, pues fue de gran bendición
en aquel momento para la vida del apóstol Pedro y lógicamente viendo que para aquellos judíos los gentiles no estaban dentro del plan de Dios y tuvo que venir Cornelio para que Dios le pudiese presentar un hombre gentil y un hombre que, a pesar de que fuera gentil, era un hombre que amaba a Dios, que era temeroso, que era un hombre justo, que era un hombre piadoso. Y bueno, pues yo sé que en aquel momento pues Pedro no creo que lo estuviese pasando muy bien, en el sentido de ver que está aprendiendo muchas cosas sobre la marcha y Dios le tiene que estar enseñando. Y también nuestra vida como cristianos es igual. No pensemos que hemos conseguido una vida madura y plena en Dios. Todos los días tenemos que aprender y como dice el apóstol Pablo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea que importante, hermanos, el poder estar conectados con Dios y conectados con su palabra. También pues vemos una de las cuestiones que es del Pentecostés, la enseñanza que se da que el Espíritu Santo vino también hacia el pueblo gentil y les menciona y les dice que había gente que hablaba en lenguas y esto es una enseñanza de lo que es el griego koiné, que es como está escrito el Nuevo Testamento. La palabra en griego de lenguas es la palabra glosas, que son lenguas audibles. O sea, yo hablo castellano, español, ¿de acuerdo? Y en aquel momento, si yo pudiese entender a lo mejor el arameo o el hebreo que hablase Pedro, si yo hubiese estado en ese momento, yo aunque no hablase hebreo, yo podía entender perfectamente aquello que Pedro estaba enseñando y Pedro estaba viendo. Por eso fue la maravilla tan importante para el pueblo cristiano en aquel entonces, de que vea que la gente podía entender otras lenguas. Hoy en día se ha tergiversado todo eso y es una cuestión netamente de brujería, netamente satánica, donde no hay orden, donde habla claramente en 1 Corintios capítulo 14, si tienes tiempo lo puedes leer, pues verás que la gente pensaría, dice la escritura, el apóstol Pablo a los Corintios les habla de que si entrase alguien y viese y escuchara, no pensaría que estáis locos. Habla un poco de la palabra y también el último versículo, ese capítulo 14, dice que hagamos todas las cosas decentemente y con orden. Yo no vengo aquí a humillar o a criticar al pueblo que sabemos la denominación que es, pero Dios sabe a través de las escrituras lo que tenemos que ver. Curiosamente se empezaron a hablar en lenguas en Brooklyn en el año 1900. Hubo más o menos como 1800 años de silencio en ese sentido. No había esa enseñanza de las lenguas donde, bueno, parece ser que uno tiene que estar bautizado del Espíritu Santo para poder hablar en lenguas. Pero bueno, lo importante, hermanos, es conocer a Dios y que el Espíritu Santo realmente nos enseñe su palabra, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a leer el capítulo 11 del libro de Hechos, capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y sus hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles que habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por dónde lo sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venían hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mi casa desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón
quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. También, como sobre nosotros al principio, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Muy bien, seguimos con el versículo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y llamándole le trajo de Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien, pues en los primeros versículos vemos un breve resumen de lo que Pedro les está mencionando a los hermanos y todo aquello que vio en aquel lienzo, y él pues lógicamente dice que no puede comer, y el Señor le dice que mata, que come, y les enseña también pues a estos judíos que están en Antioquía pues aquello que el Señor le está enseñando. Es un aprendizaje la vida del creyente realmente. Y vemos aquí, hermanos, pues que luego pues el paso de la iglesia en Antioquía, donde vemos que en este momento el Señor está yendo de un sitio a otro, y bueno, pues vemos que llegan a esta ciudad, ¿de acuerdo? Y aquí vemos una enseñanza de lo que es misiones, el aspecto misionero, de ver el apóstol Pablo, llamado Saulo, y Bernabé, pues llegaron a estar, dice la Escritura, allí durante un año. Y bueno, pues como vemos también, antiguamente a los cristianos se le llamaban los del camino, porque el Señor Jesucristo pues dijo por su boca que Él era la verdad, el camino y la vida. Y el camino pues les llamaban así, los del camino. Y luego pues más adelante, como hemos podido leer en el versículo 26, habla que la primera vez cuando se menciona la palabra cristiano, pues es aquí en el libro de los Hechos. También tenemos que entender que la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y hay tantas denominaciones hoy en día y tantas cuestiones. Yo soy bautista por convicción, en el sentido de la doctrina. Desde el inicio de la iglesia primitiva pues ha habido diferentes nombres, y bueno, pues llegas al punto pues bíblicamente hablando de bautista, pero hoy en día el nombre bautista no indica que, aunque lo ponga en la fachada de un edificio, pues quiere decir que es de una iglesia también de sana doctrina. No me quiero meter
en muchos líos, pero hay que conocer la doctrina de la Iglesia, donde te puedas congregar, puedas conocer, porque, bueno, como yo prediqué ayer, lo más importante es predicar la sana doctrina, y la sana doctrina solamente habla lo que está escrito en las Escrituras, examinándolo de una manera expositiva, y que uno pueda llegar a conocer completamente la palabra, en el sentido de conocer a Dios, y no ser niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir leyendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el capítulo 12 del libro de Hechos, ¿vale? Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, o sea que son 16 soldados cuidando de el apóstol Pedro. Cada uno, versículo 4, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El miedo que tenían los romanos a lo que era el cristianismo, ¿no? Y ver a Herodes, que realmente pues, fue un hombre malvado y perverso que quería seguir haciendo daño. Este es Herodes Agripa, ¿de acuerdo? Hay otros nombres, Herodes Agripa primero, hay otros nombres que aparecen, Herodes Antipas, Herodes Agripa y Herodes el Grande, y bueno, varias, Herodes Felipe. Bueno, es una familia muy complicada porque entre ellos se mataban, pero bueno, eso es otra historia. Vamos a ver el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una voz resplandecía en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que venía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Marcos es Juan Marcos, ¿de acuerdo? Sobrenombre Marcos, pero es Juan Marcos. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella enseguida, que así era, entonces ellos decían, es un ángel. Me paro aquí simplemente por el hecho de que podemos criticar a estas personas que estaban orando para que Dios cuidara de Pedro. Y cuando Rode entra a la casa, es una historia que seguramente habéis podido leer muchas veces, pero se ve que realmente oramos a un Dios todopoderoso, por quién estamos orando, a quién estamos orando, perdón. Dios puede hacer lo que quiera en su santa voluntad, y lo hizo con Pedro. Y seguramente tienes algo en tu corazón que digas, si Dios pudiese hacer esto, si Él quiere, lo hace. La cuestión es que nosotros tengamos fe. A Rode la vieron como que estaba loca, pero loca no estaba. Seguramente estaba tan alegre y tan feliz y tan gozosa de ver al apóstol Pedro entrar por la puerta
y ninguno pues dijeron pues gracias a Dios o gloria a Dios por ello. No, todos dijeron, bueno, ¿cómo puede ser posible que en medio de una reunión de oración pues se ora por alguien y se ve la respuesta en el momento? Y yo creo que es parte de la madurez del creyente, poder ver realmente la confianza cuando uno ora de una manera específica, siempre esperando en la voluntad de Dios, que es lo más importante de la oración, esperar en su voluntad. Y la voluntad de Dios siempre es perfecta, aunque a veces duele, pero en este caso fue perfecta y hizo un milagro maravilloso. Ya vemos que había 16 soldados cuidando de este hombre llamado Pedro y él pudo salir de la cárcel, pero simplemente porque Dios lo permitió. Muy bien, versículo 16 dice: Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y la vieron se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, no es de extrañar que lo que Dios hace, que es milagroso en la medida que Él quiere, en su voluntad, pero bueno, vemos el corazón de Herodes, que mató a todos los guardas que estaban ahí y seguramente ellos no tenían respuesta, y lo que pensaba Herodes era la desconfianza de que le habían dejado suelto en libertad. Muy bien, pues vamos a ver los últimos versículos. El versículo 20 al 25 dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, fantástica la lectura de este día. Es fantástica en el sentido que es el inicio de la Iglesia y vemos la mano de Dios en todo momento, la mano del Señor Jesucristo, que también lo hemos visto, y la mano del Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero bueno, si vemos estos capítulos que hemos leído, vemos como yo le llamo el Dream Team. El Dream Team es el equipo de ensueño en inglés, tanto Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo trabajando de una manera con una armonía increíble, y así debería ser el pueblo de Dios. Pero para ello hay que estar en oración, para ello hay que estar en la lectura de la palabra, para tener esa comunión con Dios que nos une. Animarte, hermano y hermana, a poder seguir haciendo la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, pues hemos visto en esta noche aquí en Madrid estos capítulos donde pues tristemente el final de la vida de Herodes fue bastante triste, en el sentido de que bueno, pues las personas que viven con amargura, rencores y odios y desconfianza, miedos, pues vemos como pues tristemente, siendo un hombre seguramente muy poderoso, pero realmente su espíritu no era el del Espíritu Santo, y su alma pues estará en el infierno. Es triste, pero bueno, la situación de cada uno es libre al fin y al cabo de conocer a Dios en libertad. Y si no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, pues que hoy sea un día de salvación y un día que puedas conocer a Cristo de una manera íntima. El apóstol Pedro era un hombre creyente, y vimos que a pesar de ser un hombre creyente, aquí hemos leído que tuvo que madurar, crecer y entender realmente el Evangelio. El Evangelio es para todos, hermano. Lo enseña Juan 3:16. El Señor Jesucristo no hacía acepción de personas. Él quiere que todo el mundo pudiese conocer a su Hijo, pero ahí está cada cual, en el sentido de ese libre albedrío donde las personas pues eligen seguir al Señor o pues lo desechan.
y hacen su vida. Muy bien, hermanos, pues lo dicho, una bendición. Mi nombre es José Cabrero, como he dicho anteriormente, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista de Vallecas. Animarte a seguir haciendo la lectura, hermanos. Nos queda 1 mes y medio de la lectura de la Biblia en un año. Ya estamos terminando la palabra de Dios, y no es la cuestión de terminar, sino de seguir hasta el último día de nuestra vida, seguir leyendo la Biblia para poder conocer a nuestro Dios, a nuestro buen Dios. Vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos dé aquí en España, un buen descanso. Padre Santo, pues en esta noche aquí en Madrid, España, pues darte gracias, Padre bendito, por cada persona que se ha conectado en directo. También por aquellas personas que se van a conectar un poquito más tarde, Padre Santo, que tú les des sabiduría en lo que he podido expresar, Padre Celestial, y ver, Padre bendito, que un hombre como Pedro, un hombre tuyo, completo, un hombre que realmente te amaba y quería hacer tu voluntad, pues tuvo una gran enseñanza en el capítulo 10, donde fue enseñado que todo aquello que tú has hecho es bueno, Padre Santo, y que realmente si queremos comerlo, lo comemos. Y también, Padre Santo, pues ver al pueblo gentil, que yo me incluyo, pues ese pueblo que ha sido simplemente un injerto dentro del pueblo cristiano, Padre Santo, en ver y entender tu palabra y comprender más de ti, Padre Santo. Te pido, Padre, que tanto judíos como gentiles pues podamos seguir conociéndote más. Y gracias, Padre, por este ministerio que tenemos de la lectura de la Biblia en un año. Te pido por los diferentes hermanos que tienen que leer cada día, que tú les ayudes en su salud, tanto física como espiritual. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, que es hermosa. Y te pido, Padre, que podamos seguir poniendo los ojos en Cristo, y que nuestra meta sea hasta el final de nuestra vida el poder amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y todo esto, Padre, te lo pido en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues nada, que tengáis un buen día y que Dios os bendiga. Saludos, bendiciones.